Bueno, buenos días a todos. Hago esta grabación porque anoche, por despiste, por lo que fuera, se ve que nos emocionamos, nos pusimos a hacer cosas, nos pusimos a explicar cosas y no le dimos al botón de grabar. Así que vamos a grabar, o voy a hacer un resumen de lo que estuvimos hablando anoche, ¿vale? 16 del 12 del 2024. Vamos a ver. Bueno, hicimos la esfera de elevación angélica, ¿vale? Y añadimos el tema de desmontar y transmutar las memorias de dolor. Nos dirigimos, creamos la esfera desde esa chispa divina de luz de Dios que hay en nosotros y la expandimos para que envolviera a todas las almas. Invitamos a esta esfera a nuestros maestros y a los seres de luz que nos acompañan y a aquellos espíritus colaboradores que sirven a ese propósito de amor y evolución. Una vez hicimos esto, pedimos que a esas almas en pena pues les transmutaran, les transformaran, desmontaran esas memorias de dolor y que pasara como a experiencia. De esa forma las almas pues quedaban libres de esa carga y entonces ya solicitábamos su regeneración y su elevación y que multitud de ángeles que sirven a este propósito les dieran la mano y al tiempo le dieran la mano a un familiar para poder elevarlos y demás, y que se vieran de nuevo y que pasen con sus seres amados a la luz, ¿vale? Esto es un poquito lo que hicimos con el tema de la esfera. Luego hablamos de lo siguiente: protocolo para atender a un alma en pena. Cuando una persona no sabe, en muchas ocasiones puede entrar en lo que sería una especie de incorporación inconsciente. Y es que si en algún momento te ves haciendo cosas que no te representan, ¿vale? Si tú no empujarías a alguien o no insultarías a alguien y te ves haciendo esto, puedes estar teniendo la visita de un alma en pena o sintonizar por empatía con un alma en pena y expresar o verbalizar o hacer las acciones que haría esa alma en pena. Hay muchos motivos por los que las almas no pasan a la luz nada más fallecer y se quedan en una estancia, digamos, de sufrimiento. Puede ser por ira, venganza, por amor a las cosas materiales o a la familia. O sea, hay un montón de parámetros que pueden suceder por los cuales esa alma se queda ahí y se queda dolida o triste o en una gama de pensamientos o emociones negativas. Si nosotros localizamos esto y algunos de vosotros tenéis lo que llamamos el timbre, y es que sentís eh, sus dolencias o sus pensamientos o sus emociones o su energía, o los veis o los oís directamente, ¿vale? Los que ven y oyen pues tienen esa posibilidad adicional, ¿no? De que localizan, pues entonces tenemos que intentar ayudar a esa alma. Si solo la sentimos también podemos hacerlo. Lo que necesitamos para hacer esto, pues simple y llanamente podemos usar la esfera de elevación, que es la oración que hemos estado usando hasta ahora, haciéndola nominativa. Podríamos decir, si reconocemos a la persona para los que ven y oyen, y el espíritu te facilita su nombre, por la hacer nominativa, dices su nombre o dices qué persona es. Pero si no le reconoces, puedes expresar cosas para empezar esa esfera de elevación, como solicito una esfera de elevación para todos aquellos que estén conectados conmigo. Porque si tú eres sensible en ese momento, estás conectado con los distintos, con las distintas almas y las estás escuchando, estás percibiendo, o recibiendo, o viéndoles o escuchándoles, tienes una conexión con ellos. Entonces, ese caudal energético es bidireccional. Se puede expresar que la luz entre en ese caudal y que envuelva al espíritu para así poder ayudarle. Indudablemente, anoche comenté que si en el espíritu, igual que en una persona, si la persona está irascible, pues no le puedes hablar o tratar hasta que no deje esa peculiaridad de estar irascible. Y en el caso de las almas sucede lo mismo, es igual que una persona. Si el alma está irascible, pues hay que esperar a que de alguna forma podamos hablar con ella. Entonces, mi sugerencia es solicitar esa esfera de elevación y esa estancia en la luz, donde el alma pase. Si conocemos algún guía, podemos mencionarlo y hacer que pase esa estancia.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay personas que conocen a sus colaboradores espirituales, hay otras personas que tienen, digamos, una fe, un credo y confían en una persona espiritual, en un maestro. Entonces puedes decir que en esa estancia entre Jesús de Nazaret y coja de la mano al espíritu afligido, o puedes decir que un santo de tu devoción, por no sé, pues Fray Leopoldo le coja de la mano, o puede ser una monjita, una monja o alguien que tuviera devoción, o incluso un familiar. Si tú tienes afinidad con un familiar, pues dices que mi tío le coja de la mano, ¿vale? Entonces, una vez tenemos ese contacto de espíritu a espíritu, lo que vamos a expresarles que no es un juicio, no venimos para dañarlo, al contrario, venimos o estamos ahí para ayudar al alma. Una vez hemos expresado eso, si el familiar nuestro sabe localizar al familiar en la luz o en la frecuencia vibratoria mayor de esta alma, bien. Si no lo supiera, comentamos anoche que tenemos a Gabriel, tenemos a Miguel o casi todos los arcángeles saben hacer esto, Metatrón, ¿de acuerdo? O podemos llamar a maestros que localizaran fácilmente a las almas que estaban en padecimiento en el astral. Si fuéramos egipcios, pues entonces a lo mejor hablaríamos con Anubis, ¿de acuerdo? Que aunque en la creencia egipcia estaba prohibido, o decían que estaba prohibido entrar en los umbrales, lo que está sucediendo es que los umbrales se están adentrando, o sea, se han colapsado y se están adentrando en la parte física. Por lo tanto, al final tenemos que pedir ayuda a los que gestionen esas zonas. En el caso de Egipto, este ser, Anubis, gestionaba los umbrales en esas zonas y lo hace también para el resto, ¿vale? Porque parece ser que esos umbrales son bastante más grandes de lo que pensábamos y abarcan todo el planeta. Bueno, a lo que íbamos. Una vez lo tenemos, este especialista que sabe localizar el alma, pedimos al familiar que amara a esa alma en pena, ¿vale? Y hacemos que el gestor, el colaborador espiritual, nosotros, si somos nosotros, si es que lo sentimos y le hemos cogido la mano y está conectado con nosotros, cogemos la mano del familiar que viene desde la luz, que localiza el gestor, que localiza las almas. Cuando nosotros cogemos a las dos almas de la mano, lo que sucede es que por un instante, al ser materia y estar en dualidad, las dos frecuencias se unen y una frecuencia de dolor puede ver una frecuencia de luz y una frecuencia de luz puede expresarse directamente hacia una frecuencia de dolor. Por lo tanto, esas dos almas se comunican, se ven de nuevo. Esto suele ocasionar que el alma que está en pena salga de esa frecuencia porque se alegra en cuanto pasa a la alegría de ver al ser amado, en cuanto identifica al alma que conoce, sale de esa frecuencia y entonces favorece que pueda dar ese paso que no dio cuando a lo mejor estaba en miedo, en padecimiento y su cuerpo estaba falleciendo. Y falleció pues en un estado de o sea, irascible o con miedo o con preocupaciones de las deudas o pensando en qué va a ser la familia o cualquier otra cosa que lo retiene. ¿De acuerdo? Una vez se ven y ya están así, ahí ya nos queda pues darles, enviarles una bendición, ¿no? Que ves, o sea, ves con todo, ves con el amor de Dios y todo nuestro amor y su bendición hacia la luz de nuestro amado Creador. Y entonces, tanto el colaborador espiritual como el familiar o familiar, como el gestor, todos se van juntos y llevan a esa alma. Si algún alma fuera un poquito más obcecada o difícil, es que puede pasar que a lo mejor tenga otras almas que conoce que están en pena. Y entonces es necesario solicitar esto mismo para el resto de almas y llamar a todas esas familias, que lo podrán gestionar igualmente los dos, tres, cuatro colaboradores y los gestores que conozcamos. Si no, nosotros mismos podemos ir haciendo esa petición, porque realmente los que son sensibles pueden poner su mano y sentir como que los tocan y entonces hacer esa gestión, conectar ese alma que padece o está en sufrimiento con ese
maestro espiritual, con ese alma que está en una frecuencia de amor. Y entonces dan su paso y parten. Bien. Esto sería pues una mezcla de las dos cosas, ¿no? Del protocolo para atender a un alma en pena y elevar con tu guía. El protocolo para elevar esa alma en pena, lo primero es que no estuviera en sufrimiento, crear una estancia de luz. Lo segundo es comunicarlo con alguien que emita una confianza, incluido nosotros. Lo tercero es localizar al familiar en la luz. Y lo cuarto, pues son esos recuerdos de amor que va a evocar la propia alma en cuanto vea a una persona que ya sí conoce y confía. Y entonces dará ese paso a la luz. Y tenéis las oraciones, la esfera de elevación, que siguiendo toda una metodología, pues llamaba a los arcángeles, a una serie de maestros, y cada uno de ellos iba haciendo como una terapia directa sobre el alma. Y de esta forma la ayudaba. Bien, el protocolo para ayudar a una persona que no cree. Bueno, esta persona que no cree necesita ir hilando las cosas, pero si esta persona que no cree está viendo, oyendo, sintiendo, pues es hora de decirle, bueno, esto demuestra que la muerte no es el final para ti. Y esto tarde o temprano lo vas a tener que aceptar porque los estás viendo. Y no estás loco. Hay personas que somos así, que vemos esto. Lo primero es darle coherencia, que entienda que no está solo y que entienda que hay más personas que somos así, ¿vale? Y que en el tiempo, pues independientemente de nuestro sistema de creencias, nuestra cultura, el lugar donde hayamos nacido, esto lo tenemos que aceptar, ¿vale? Con esto, pues intentar compartirle las herramientas. Si no cree en ellas, bueno, es tan fácil como cogerle de las manos, ayudarle a pasar al primero y cuando vea que el primer alma trasciende o pasa, pues entonces ya le dices, bueno, ahora ya tú, si quieres, te cuestionas todo esto, lo que tú quieras, pero ya has visto cómo se hace. Si te pones, lo haces. ¿Por qué personas que no creen se pueden activar y tener estas habilidades? Porque igual siempre las tuvieron desde niños, pero la familia o quien fuera lo sobreprotegió, lo apartó de un entorno donde podía haberse formado y haber conocido todas estas peculiaridades espirituales y desde ese instante pues no mostró interés, lo dejó estar. O con miedos expresó un montón de cosas y cerró esa etapa. O creía que la había cerrado porque cuando tenga que ser se vuelve a activar y cuando la persona está viendo, sintiendo o escuchando, es porque esa persona tiene esa habilidad. Esto no sucede por error. Ojalá y todos tuviéramos habilidades como pintar cuadros o resolver grandes problemas matemáticos o saber hacer transacciones económicas ganando siempre dinero o ser el gran deportista que cobra miles de millones. Pero si te toca esta parte, pues es una parte de servicio, es una parte algo distinta, ¿no? Es reconfortar a la persona que no está bien. Anoche ponía el ejemplo. Si tú ves a una persona que se cae en la calle, pues vas y la ayudas. O sea, nuestra naturaleza nos lleva a preservar la vida, incluso la vida de una persona que no conocemos. Vamos a asistirla, vamos a estar ahí, ¿vale? Aunque decía anoche que tuvieron que poner una ley para eso, porque resulta que algunos se escaqueaban cuando veían el accidente o lo que fuera y se iban, así que tuvieron que poner una ley de que es de alguna forma es obligatorio socorrer auxiliar a una persona, sobre todo si le ha sucedido algo en lo que en el contexto en el que está peligrando su vida o su existencia, ¿no? En el caso de las almas, no puede peligrar su vida física porque ya no están en vida física. El problema es que no aceptan ese instante, no aceptan ese cambio y se quedan disconformes y entonces se quedan dolidos. Esos son las almas en pena, ¿vale? Hasta aquí más o menos un poquito el resumen. Y lo que propuse es si las almas que ya dejan su cuerpo físico les queda por hacer esta peculiaridad de eliminar esas penas, esas disputas, todos esos conflictos. Nosotros conocemos herramientas energéticas, podría mencionar el Reiki, que es bastante común, bastante conocido. En el segundo nivel de Reiki se da el Hosan Sesonein, que es amor incondicional, y el Seigeki, que es sobre el mental y emocional.
Cuando tú practicas y pones estos símbolos, estás enviando amor incondicional a tu mente y a tu corazón, a tu sentir, a las dos piezas fundamentales que te conforman y te conectan con los demás y te permiten comunicarte o enfadarte, dependiendo de si están en positivo o en negativo. Si tienes una mente negativa, probablemente vas a chocar con todo el mundo, vas a estar disconforme, estás enfadada hasta contigo y no estás a gusto con nadie y contigo tampoco. Si además le añades la emoción en modalidad negativa, pues la persona puede entrar en una gran depresión o en distintas barbaridades y modalidades en las que se puede autolesionar, hacerse daño o hacer daño a los demás, porque está dolido con el mundo, con la existencia, con él, con todo. Entonces, esta parte hay que intentar tener disciplinas y ir desmontándola, porque ¿hasta cuándo dura un enfado? Hasta que tú lo alimentes, porque eres tú quien dice cuándo ya no estás enfadado o ya no estás disgustado. Además, a estas personas que están enfadadas con el mundo deberían de saber también algo. Tú no te enfadas con algo que no ames. Si no está en tu círculo de amor, si no está en tu círculo conocido, no te enfadas con ello. Por lo tanto, cuando te enfadas con el mundo, cuando te enfadas contigo, cuando te enfadas con los demás, es porque esperabas algo más de ellos. Los amas y pensabas que iban a ser más inteligentes, más considerados, más amorosos. Pero entonces te fallan, te defraudan y te enfadas. Y ese enfado y frustración lo puedes llevar hasta el extremo que tú quieras. Pero igual los demás ni siquiera son conscientes de lo que hacen. Y si tú permites que una persona lo haga aposta o no, y permites que ese enfado te dure 10 años, el que estará realmente mal serás tú, porque la otra persona igual ni siquiera está enfadada, no le dio la misma importancia. Por lo tanto, hay que intentar reconocer qué emociones y qué pensamientos tenemos y empezar a pasarlos a una polaridad positiva. ¿De acuerdo? Este es el consejo. Además de eso, tenemos, por ejemplo, herramientas como el Reiki o los decretos, en los que podemos expresar cosas como bendigo todo el bien que contiene, todos aquellos pensamientos y recordatorios que me da mi mente sobre las vivencias y los errores que cometo. Y me perdono por haber cometido esos errores. Y además me doy la oportunidad de volver a intentarlo desde el amor, usando toda la sabiduría que tengo, intentando llevarlo a buen puerto. Y que esto se transforme, que estas elecciones se transformen en una bendición para mi vida y para todos. Entonces, si tú empiezas a hacer este tipo de decretos, estás eliminando las memorias de dolor que ocasionan las malas vivencias. ¿Qué pasaría si tú envías el Reiki al pasado? Cuando tú sanas una memoria de dolor, tu alma y tu cuerpo físico, mental y emocional se actualizan, porque es como que saca algo que tenía ahí. Ese rencor, esa ira, ese resentimiento está ahí atrapado y hay que sacarlo. Entonces, ¿cómo podría ser esto? Porque si yo te digo, tienes que enviar amor incondicional a los momentos en los que te dolió todo. Y ay, Dios mío, ¿y cómo se hace esto? Bueno, pues anoche propuse un ejercicio y vamos a repetirlo, voy a repetirlo. El ejercicio es sencillo. Veréis, si tomáis una respiración y cerráis los ojos, sentir a el alma con vosotros como si fuera ese compañero inseparable, ¿no? Y ese compañero inseparable tiene un gran libro donde va escribiendo todo para que no se nos olvide, para que conste ahí. Entonces desde la mente le vamos a pasar al alma todos esos momentos, todas aquellas vivencias, todas esas imágenes donde nos disgustaban, nos dolía, donde nos defraudaban, donde no nos sentíamos bien. Y entonces el alma empezará a escribir en ese libro todas esas vivencias y todo eso. Cuando ya haya rellenado todas esas hojas, le vamos a decir que nos deje también añadir algo. Y sería algo así. Y es, agradezco cada momento vivido.
perdono cada instante de dolor y transformo todas esas memorias de dolor en sabiduría para la evolución de mi alma y de mi ser. Además, deseo recibir las bendiciones de todo el bien que contenía esa enseñanza, para que me ayude en mi presente. Y perdono a todos aquellos que generaron esas memorias de dolor. Gracias, amados, que así es. Y lo pones ahí, lo escribes en ese libro. Automáticamente puedes hacer una respiración y abrir los ojitos si estás aquí. Acordaros siempre antes y después de hacer una práctica de beber un poquito de agua. Lo que hacemos con esto, si os fijáis, es que vamos eliminando, transformando, transmutando las memorias de dolor. Todas las vivencias, hace no mucho, alguien me preguntó si estaba todo escrito. Pues la verdad es que sí, está escrito lo que te va a pasar. Lo que no está escrito es cómo te vas a sentir. Porque las cosas irán sucediendo. De hecho, habrás visto que hay muchos sucesos que suceden que no tienes ningún control sobre ellos y suceden. Y ya está. Por lo tanto, las cosas llegan y suceden. Pero la verdad de todo esto está en cómo te sientes. Si tú siempre estás irascible, aunque sucedan eventos favorables, los verás como algo terrible, como cargas, como algo que no quieres, ¿lo entendemos? Entonces tienes que acordarte, tenéis que acordaros, tenemos que acordarnos de no hacer esa parte de ver todo lo que sucede en nuestra vida como algo terrible o una carga. Esto requiere de entrenamiento porque recordar que a nuestras mentes las enseñaron a quejarse de todo. Bien, hicimos también un segundo ejercicio y es cuando yo he hecho el recorrido en esta vida, si al hacer el recorrido en esta vida y perdonar y trascender esas memorias de dolor, mi yo actual se siente mejor al instante, ¿qué pasaría si eliminara las memorias de dolor de otra vida? Y aquí lo expliqué de la siguiente forma, veréis. Cuando nosotros nos encontramos en esta vida, si enviamos esa petición a nuestro yo de otra vida y eliminamos sus memorias de dolor, él tuvo para volver a nacer que entrar en el propósito del olvido y volver a nacer no recordando nada, porque claro, no se perdonaba o no perdonaba y llevaba esa carga. Pero ¿qué pasa si yo por un protocolo distinto, energético, sano esas heridas y elimino esas memorias? O sea, activo ese protocolo, le envío esa sanación y entonces ese yo me envía la sabiduría por este mismo hilo que contenía su vida. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el protocolo a través de la ley del olvido, no, lo estamos haciendo un protocolo energético. Entonces ese yo del pasado me envía sus memorias de amor y su sabiduría. Y en ese momento me permite reintegrarlo en esta vida. Si en esa vida había aprendido a meditar y en esta no se me da bien, de repente sabré meditar. Sin más. El protocolo habrá aprendido, lo habremos aprendido por esa sintonía energética del alma. ¿Lo comprendemos? Entonces, esta práctica, si la hiciéramos a nuestro yo del pasado, nuestra vida anterior, pues podría ser de la siguiente forma. Siempre bebemos un poquito de agua y sería de la siguiente forma. Cerrando los ojitos, pues le pedimos a nuestra alma que nos permita coger de la mano a esa persona que fuimos. Entonces nuestra mente podría, o nuestra alma podría enseñarnos todas esas cosas que no hizo bien y nos pasa las secuencias, o vemos los pensamientos, o nos sentimos en cierta forma dolidos con algunas cosas, incluso sensaciones. Y entonces llegamos y decimos, solicito una esfera de amor incondicional hacia mi yo del pasado y que ésta la envuelva
que sea una luz reparadora. Solicito la transmutación de todas sus memorias de dolor a través de la llama de Uriel del anciano de días, que transforme todas aquellas memorias de dolor en bendiciones para él, para su futuro y para su camino y evolución como alma. Solicito que todo aquello sea perdonado en su nombre y en el mío, ¿vale? Y envío toda esa energía y todo ese amor que reparará su cuerpo mental y emocional desde aquí con el máximo cariño, ya que somos su evolución, somos la siguiente vida. Así que enviamos ese amor, ese cariño a ese instante y le damos las gracias por todo lo que vivió, por todo lo que aprendió y por todo el esfuerzo que hizo. Agradecemos a nuestro yo del pasado. En ese momento sentiremos que toda esa carga desaparece y recibimos de nuestro yo del pasado. Si ponemos una mano frente a la otra y una sería nuestro yo del pasado y la otra la del presente, notaremos cómo una gran cantidad de energía se desplaza de una a otra y recibimos esa parte y la guardamos, hacemos el gesto de guardarlo en la zona del timo, el corazón, agradeciéndole ese gesto. A continuación hacemos una respiración, le saludamos y abrimos los ojitos. Al hacer este tipo de prácticas, cuando a mí me pasó hace ya muchos años, yo tenía por superar un contexto de ira y enfado. Estaba enfadado con el mundo, estaba enfadado con muchos criterios y con muchas personas. Y cuando empecé a practicar esto desde el Reiki, enviando el amor incondicional, el Josan Sesonen, el arco mío, que son las letras o las figuras que representarían esa apertura energética, protocolo de sanación para mental emocional a través del amor incondicional. Esto sería lo que hemos dicho con esos símbolos. Y entonces al pedir eso, esa energía pasa y va limpiando, va sanando, va poniendo orden ahí. Lo que sucedía es que cada vez tenía menos enfados y cuando me acordaba de esos recuerdos en los que había metido la pata o me habían dañado, me habían pegado, me habían insultado, me habían dicho cualquier vejación, entonces sonreía y decía, qué chiquillada, ¿no? O sea, directamente es como si hubiera perdido todo ese valor que le dimos de ofensa y de orgullo. Porque al fin y al cabo nuestro orgullo es lo que se duele y lo que no está de acuerdo, porque nos gustaría que la gente fuera exactamente como nos gusta. Pero esto no es así. Vivimos en un mundo dual, cada uno expresa y hace lo que quiere y tenemos que aceptar a los demás y amarlos y respetarlos como son, por difícil que sea. Entonces, con esta herramienta, con esta segunda herramienta que os comparto, lo que hacíamos es ir eliminando todas las memorias de dolor de las vidas anteriores. Si hacemos eso, toda esa sabiduría se integra y de repente sabemos hacer cosas que ni imaginábamos que sabíamos. De hecho, me pregunto si las curiosidades de comprender idiomas que no comprendíamos se integran a través de esa metodología. Porque es cierto que cuando una mente entrenada para hurgar y buscar todo aquello que no le gusta, siendo inconformista, una mente que tira balones fuera y que hace responsables a los demás de las elecciones que toma, deja de hacer eso y se entrena para sanar, para poner amor incondicional en todas esas vivencias, de repente hasta la mente se actualiza y aprende del alma. O sea, nuestra mente podría aprender de la mente del alma. La respuesta es sí. Para hacer estas cosas tenéis pues las tablas, las oraciones, los decretos, las disciplinas que conozcáis. Y como ya dije en una ocasión,
creo que fue en uno de los vídeos de la caja de Pandora con Luis, cuántas terapias, cuántas cosas necesitamos para coger las riendas y ser responsables de nuestro sentir y nuestro pensar. Si yo estoy dolido, yo alimento eso y puedo dejar de hacerlo y pasar por alto que una persona falle o cometa un error o sea distinto o veamos que quiere ser, pues no sé, un aprovechado o lo que sea, da igual. Ya lo conoces, ya sabes cómo es. Igual pensabas conocerlo, lo habías metido en el círculo de amor y luego mostró una faceta que no conocías. Pues entonces con la misma, bueno, pues respétalo, ya lo conoces. Ahora, simplemente, si no quieres que te dañe o te meta en ese estado de dolor o de daño o frustración, pues te alejas un poquito y haces el trato lo justo. Hola, qué bien, ¿cómo estás? Hoy hace buen tiempo. Bueno, hasta alegro, me alegro. Hasta luego, me alegro y ya está. ¿Lo entendemos? Y esa persona sigue viviendo y tú también. Y dejas atrás todo ese dolor. Porque esas pequeñas memorias de dolor, este año que viene van a dar mucho, mucho, mucho follón. Nos avisaban, y lo dijimos en el vídeo anterior del Congreso, que es necesario quitarnos la carga de aquello que no necesitamos. Y está formado primordialmente por memorias de dolor, ¿vale? Que provocan ese malestar interno. De hecho, para algunos esa carga es tan grande que puede provocar incluso lesiones, enfermedades, que nuestro cuerpo no avance, tampoco no esté sano. Así que necesitamos poder librarnos de todo eso y así que no nos afecte, ¿vale? Por lo demás, añadiendo para el cuerpo, que esto no lo dije anoche, habla con tu cuerpo, habla con tus células. La mente pensaban que el ego es una pieza difícil y que unos dicen que no servía, otros que había que borrarlo. Yo digo que hay que reeducarlo. A nuestra mente, a nuestro ego lo educaron con unos valores. Igual no son los correctos. Solo tenemos que reeducarlo y decirle, bueno, me encanta cómo has sido hasta ahora, lo has hecho muy bien, pero preciso que ahora te fijes también en esto y que hagamos bien esto. Porque la mente sabe captar eso, sabe hacer eso. La mente sabe y no es una pieza rota. Así que podemos decirle a nuestra mente que transmita a todas nuestras células, a todo lo que nos compone, que estamos aquí, que todo está bien, que se encuentran bien, que los vas a cuidar a todos los seres vivos que te conforman, que no se preocupen, tendrán energía, tendrán vitalidad, tendrán descanso, tendrán alimento, porque nosotros estamos aquí. Transmite eso desde tu mente a tu cuerpo, a tu ser. Háblale a tu cuerpo. Y no se trata de decir es que eres más feo, más guapo, más alto, más bajo, más fuerte, más débil. No, se trata de decir estoy aquí, te voy a cuidar, te amo. Si tú haces eso, tu cuerpo se revitaliza y de esa forma tendrás esa, ese tiempo de calidad y esa mente vacía de prejuicios, ya no hacia los demás. O sea, imagínate que aquello que te molesta de los demás, como lo enfoques hacia ti, te destrozas todos los días y tienes que dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque cada persona, cada ser humano, cada alma es válido. Es válido. No conozco ninguna vida que sea inicua o que no sirva. Todo suma, todo sirve. Cuando hablamos con las almas, las personas que estamos conectadas y hablamos y las sentimos, nos damos cuenta de que le dio valor a cosas que le dañaban y no tenía que haberle dado valor. Una vez reconoce eso, normalmente dice, ay, lo siento, ay, perdonarme, no me di cuenta, no pasa nada. Cuando el alma recapacita, cuando la persona, cuando la mente recapacita y se da cuenta, deja de hacerse daño. Y entonces la energía del alma progresa, expresa luz, expresa amor y avanza. Así que este es el misterio.
Lo explicamos para los que lo hacemos todos los días y para los que no lo hacen. Y siento el despiste de anoche de no haberle dado a grabar. Es lo que hay. Así que esta mañana me tocaba de resumirlo y por lo menos dejarlo en un vídeo explicado otra vez. Puede que a lo mejor anoche usara otros ejemplos, otros matices, pero el contenido es este. Y agradezco que se hayan conectado José, Soledad, María Ángeles. Y si tienen alguna pregunta, pues aprovechamos y la charramos también. Porque anoche no hubo preguntas, estaban todos tan calladitos. Aunque creo que había sueño más que otra cosa. Así que será el plan. Si se te ocurre alguna cosita o detalle que nos hayamos dejado, lo podéis decir o hacer. Si no, pues bueno, decirles que seguiremos todas las semanas intentando dejar ese granito de arena y todos estos vídeos, todo lo que dejamos en Telegram y lo que subimos a YouTube o por las redes, está pensado para que las personas que son como nosotros no experimenten las mismas dificultades que nosotros hemos tenido que superar, porque en ese caso avanzarán un poquito más rápido y será más liviano. Sí, dime, José. ¿No? A añadir simplemente de que, como has explicado al principio y como explicaste esa noche, la importancia de que ahora mucha gente está teniendo, como hemos tenido tú, yo y mucha gente, incorporaciones inconscientes y ahora, por suerte, tenemos esa información para que no lo vuelvan a pasar. Así que les invito a que escuchen muy atentamente el Zoom, aunque ha sido ahora otra vez improvisado, que ha dicho Lorenzo, porque es tan Mm, importante el tener a alguien al lado cuando os pase esto, como también liberar el astral de este ejercicio que es de un modo muy seguro y que se puede hacer individualmente sin necesidad de meterse, como decirlo así, a primera línea de batalla. mm, ¿Por qué? Porque si nos quitamos esa carga que nos vienen a hacer labor, será más fácil en todo momento el tener esa parte, esa individualidad para poder autogestionarnos, que es lo que al fin y al cabo buscamos. Soledad, por ejemplo, estuvo este fin de semana allí en Cartagena conmigo y tuvimos un claro ejemplo de esa parte, de no estar rodeado por alguien que te pueda asesorar cuando tienes ese despertar. Y cuando pasa eso, no eres consciente en ningún momento de lo que estás haciendo, lo que estás diciendo y que estás provocando. Entonces, ahora que sí que está el conocimiento, os invito que de la mano de Lorenzo, de la mía, de muchos compañeros, os informéis o preguntéis en todo momento qué necesitáis, en qué estado os encontráis y dentro de lo que esté en nuestras manos, pues os echaremos esa mano con prácticas, incluso apoyándoos en todo el camino que necesitéis. ¿Vale? Eso es lo que tenía que aportar. sí. Bueno, un abrazo a todos. Recordaros una cosita más. Recordaros la importancia. Está claro que esto lo estamos facilitando porque si te pillas solo que sepas qué hacer, qué herramientas tienes y cómo enfocarlo. Pero recordaros que, por ejemplo, en colectivos como los espíritas hay dos personas formadas energéticamente, una persona que hace de cuerdas vocales o cesión para atender al alma, y luego hay una persona que hace de interlocutor y hace las preguntas y demás, porque cuando se gestiona en equipo se gestiona mejor y se puede restablecer el entorno energético, tanto del sensitivo como de la persona que incorpora, para que no tenga carencias. ¿Vale? Entonces, pues os dejamos también ahí ese apunte. O sea, recordar que hay metodologías para poder hacer esto y lo que siempre he sugerido, tanto en Medio 201 como desde la asociación como a nivel personal, es que los sensitivos trabajen juntos. Porque da digamos, una visión mayor del problema, de la perspectiva de comprensión hacia el alma y entonces podemos ser más eficaces y ayudar a superar ese punto de dolor y que el alma pueda seguir adelante. Ese es el plan. Un abrazo a todos. Les mandamos un saludín. Tú no, María Ángeles, tú sigue con él. Hasta luego. ¿Vale? Nos vemos el lunes que viene. Venga, chicos, un abrazo. Chao. Hasta luego.